hoy yo quisiera hablarles sobre la solicitud atrevida de una mujer. La petición o solicitud atrevida de una mujer basado en Mateo capítulo 20, verso 20 hasta 24. Quisiera yo hablarle de este pasaje que acabamos de leer, de una madre que se atreve a venir a Jesús y pedirle que dos de sus hijos tuviesen el privilegio, la preferencia entre los demás discípulos de sentarse uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo del trono de Jesús en su reino venidero. Qué atrevida esa mujer. Yo no sé si en su vida usted ha hecho o dicho algo atrevido, pero en este pasaje vemos una madre y una mujer que es atrevida. Fíjese bien que Jesús en este pasaje no la regaña, no la condena, tampoco la critica. Jesús sí la corrige, pero no la regaña. Ahora, los demás discípulos, los 10 que estaban a su alrededor y los demás que estaban cercanos, dice que se indignaron en el verso 24 contra los dos hermanos. Hubo como celos. Reina Valera, otra versión de la Biblia, dice, se enojaron contra ellos. Imagínense, ellos escuchar una mujer venir y pedir que sus dos hijos tuviesen un lugar preferido en el reino de Dios. Ahora, esta mujer era imperfecta, como todos nosotros lo somos. Esta mujer no era divina, pero esta mujer también tenía una característica importante, y era que ella sabía quién era Jesús y ella también conocía a sus hijos. Y una de las cosas que sabemos que esta señora era la madre de dos de los discípulos más sobresalientes de los apóstoles de Jesucristo. Se llamaba Jacobo, otra versión dice Santiago, y su hermano Juan. Y estas personas, estos dos líderes, eran los primeros que Jesús encontró y también los primeros que Jesús también llamó. Si usted estudia la Escritura, usted va a ver que en 4 pasajes distintos Jesús nombra a sus apóstoles. En Mateo, en Marcos, en Lucas y Hechos. No en Juan, Juan no lo incluye. Pero en esos 4 libros menciona los 12 apóstoles que Jesús escoge. Y el primero en toda la lista, en todos esos libros, el primero que sale es Pedro. ¿Sabe quién es el último que siempre sale en la lista? Judas Iscariote. Siempre es el último. Pedro el primero y Judas el final. Y entonces después de Pedro hay 3 evangelios que dicen que Jacobo y Juan fueron los próximos que Jesús seleccionó. Hay un evangelio solamente que incluye a Andrés, que es el hermano de Pedro, y lo pone segundo. Pero en los demás evangelios vemos que es Pedro, después es Jacobo y Juan, su hermano. Los hijos de Zebedeo eran pescadores, pero estos hijos tenían una madre. Y nosotros pensamos en la tradición cristiana que ella tenía un nombre, y el nombre de ella era Salomé. Salomé era la madre de estos dos hombres, Jacobo o Santiago y Juan. No solamente eso, nosotros sabemos por la tradición cristiana que Salomé también era la hermana biológica de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan y Jacobo eran primos de Jesús y eran también sus discípulos y apóstoles. Vemos en esto en la tradición cristiana. No podemos ser muy dogmáticos, pero sí hay una tradición que indica que ella era la hermana de María, la Virgen María, la madre de Jesús. Fíjese bien en Juan capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz de Calvario y antes de Jesús morir, Él le encomienda a uno de sus discípulos, a Juan, quizás su primo, le encomienda a su madre y dice, he ahí madre tu hijo, he ahí hijo tu madre. Y dice quiénes son las personas que estaban en la cruz de Calvario. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Otra María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta mujer? Salomé. En este pasaje vemos 3 características. La primera es que ella era una mujer que tenía una enorme fe. Ella tenía enorme fe primero en Jesucristo. En esta época en la vida de Jesús, no todo el mundo consideraba a Jesús el Mesías. No pensaban en grandes cosas en él. Ellos veían sus milagros, su enseñanza, sabían que era sobresaliente, tenían magnetismo, carisma, pero no todo el mundo había llegado a la conclusión que él era el Mesías, que iba a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Muchos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a usurpar, iba a darle un golpe de estado, iba a derrotar el poder de Roma, del imperio romano. Y quizá ella tiene eso en mente cuando ella le pide a Jesús que sus 2 hijos se sienten en el trono cuando él venga en su reino. Hay personas hoy en día que tienen complejos mesiánicos, que se creen que pueden salvarle la vida a la gente. Pero sabemos que solamente Dios puede hacerlo. Había gente que había concluido que Jesús quizá tenía un complejo mesiánico. Pero vemos aquí en este pasaje que ella, Salomé, tenía una fe enorme en Jesús. Ella pensó en grande en Jesús. She thought big things about Jesus. Mientras que todos los demás pensaban que él era un simple carpintero, que tenía un buen mensaje y que era compasivo a los enfermos, ella vio que él era algo más importante. Él era el Hijo de Dios, que él era realmente que iba a establecer la paz y el reino de Dios en esta tierra. Y por lo tanto, ella le pide no a cualquiera, sino a Jesucristo mismo esta petición grande. Ella tenía una enorme fe en Jesús. Para ella, Jesús no simplemente era un carpintero, Jesús era el Mesías prometido de Dios. Y vemos también que ella también pensaba grandes cosas en sus hijos, o por lo menos el potencial de sus hijos. Ella pidió que ellos se sentaran a su lado, indicando que ella tenía altas expectativas de ellos, indicando que ella confiaba en la capacidad de sus hijos, de Jacobo y de Juan. Hace años atrás, cuando yo empecé a predicar a la edad de 12 años, todo empezó porque en casa yo reunía a mi familia que no iban a la iglesia, y yo cuando salía de la escuela dominical y la iglesia, yo aprendí de maestro y yo me memorizaba lo que yo leía, porque yo tengo la capacidad de memorizar muchas cosas. Y yo me memorizaba y entonces le sentaba a mis familiares y les dije, siéntese aquí, mis hermanas, mi madre, y le decía, ahora yo le voy a predicar. Y todo empezó porque yo empecé a predicarle en la sala. Todo lo que yo había aprendido. Algunas veces disparate, pero ellos se sentaban, ellos no sabían Biblia tampoco, estábamos igual. Yo era el más que sabía Biblia y no sabía casi nada. Y una ocasión, mi madre, antes de enfermarse más de lo que está, ella fue a una iglesia y le dijo al pastor, yo tengo un hijo y él le encanta predicar y está predicándonos a nosotros. Yo creo que es mejor que le predique a ustedes. Y precisamente me invitaron para yo predicar a esa iglesia y a la edad de 12 años fue que yo prediqué mi primer sermón a esa iglesia y fue por causa de una madre que dijo, es mejor que le predique a ellos que a nosotros. Me recuerdo mi primer sermón, fue sobre los 10 mandamientos. Yo me preparé mucho, leí, me memoricé todos los 10 mandamientos, tenía un mensaje, me miré en el espejo también para asegurarme que estaba diciendo las cosas bien con énfasis. Y cuando prediqué, yo prediqué los 10 mandamientos en 5 minutos, 30 segundos por cada mandamiento. El nerviosismo. Para mi sorpresa, yo veía que el pastor hacía un llamado, que a la gente que quería oración, y yo hice un llamado, y lo que pasaron no eran los niños, era un culto de los niños, lo que pasaron eran los adultos que empezaron a venir llorando. Yo no sé lo que yo dije hasta el día de hoy, yo sé que fue 10 mandamientos. Pero así empezó. Algunas veces nosotros necesitamos fe en el Señor Jesucristo y fe también en otros.
que ellos tienen la capacidad, que eventualmente, aunque no lo vea ahora, eventualmente ellos van a llegar a su capacidad y a su madurez, y nosotros confiamos en el Dios del cielo que un día va a encontrarse y tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ella tenía fe enorme en Jesús. No era simplemente un carpintero, él era prometido de Dios. Segundo, Salomé también tenía una gran devoción, tenía una relación amorosa, una relación cariñosa con Jesús. Ella estaba con Jesús desde el principio hasta el fin. Usted sabe que en Lucas capítulo 8 menciona que además de los 12 apóstoles, había un montón de mujeres que seguían a Jesús y le servían, le ayudaban con sus recursos financieros. Gracias a Dios por las mujeres que abren sus carteras y dan a la obra de Dios. Porque si con esos 12 apóstoles yo no sé lo que Jesús iba a hacer. Había mujeres que estaban, y entre ellas estaba Salomé. Ella estaba desde Galilea hasta Jerusalén. Y yo le voy a leer, que está en la pantalla, los textos que hablan de Salomé. Mateo 27, versos 55 y 56. No tiene que buscarlos, pero vamos a ver lo que el escritor de Mateo habla acerca de ella y otras mujeres. Cuando Jesús está en el Calvario, en la cruz del Calvario, ahí está Salomé. Cuando otras personas lo abandonaron, cuando otras personas corrieron, ahí estaba ella. Muestra su gran devoción. Cuando había peligro, cuando nadie quería asociarse con Jesús porque era tóxico, porque era problemático, no quería también ellos ser crucificados o arrestados, ahí había mujeres valientes y ahí estaba Salomé. Mientras que otros corrieron, ella estaba frente de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice Mateo 27 lo siguiente, voy a leer de Reina Valera. Dice, estaban allí en el Calvario muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, desde el norte, llegaron a Jerusalén. No importa lo que donde Jesús iba, ellos estaban siguiendo a Jesús. Y era una gran distancia de Galilea hasta Jerusalén. Dice, habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. La palabra griega es diaconizando. Estaban ministrándole, estaban ayudando, sirviendo a Jesús. Entre ellas estaban María Magdalena. María en toda la lista de las mujeres es la número 1 que siempre sale. Estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, esa es otra María. Y dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es la madre de los hijos de Zebedeo? Salomé, Jacobo y Juan. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 15, versos 40 y 41. Este es el primer evangelio escrito en el año 70 después de Cristo. Solamente algunos 30 y pico de años después de la muerte de Jesús. Dice, también había algunas mujeres. Mateo dice muchas, aquí dice algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban en la cruz del Calvario. ¿Quién estaba primero? María Magdalena. María, la madre de Jacobo el menor y de José, otra María. Y dice, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Mujeres que estaban dispuestas a seguirlo y servir a Cristo, no importa el costo. So, vemos a esta mujer que estaba con Jesús en la cruz del Calvario. Y también ella está con Jesús en la tumba. Ella es una de las mujeres que viene en la tumba. Marcos capítulo 16, verso 1, dice lo siguiente. Cuando pasó el sábado, el día de reposo, María Magdalena, está en la lista número 1, María, la madre de Jacobo, y dice, y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro.
vemos una mujer devota a Jesús, que le seguía durante su ministerio, que cuando estaba en la cruz y otros lo abandonaron, está presente, aún en la tumba es una que viene en el sepulcro de Jesús. Vemos entonces que en vez de nosotros mirar a Salomé y criticarla y condenarla y decirle qué atrevida es, nosotros podemos apreciar y quizá elogiarla. Ella es una mujer que ama a Jesús, que conoce a Jesús, ama a sus hijos también y no está dispuesta a abandonar a sus hijos y está dispuesta a que sus hijos le sigan. Ella le dice, este es el mejor camino que tú puedes encontrar. Nosotros, hombres o mujeres, niños, jóvenes, pensamos que hay otros caminos mejores. Y nosotros nos desviamos de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y pensamos que por nuestra cuenta podemos ser felices. Pero había una mujer más sabia. Había una mujer que encontró que Jesús, sus hijos estaban más seguros. Y le pidió esa petición atrevida a Jesús. Porque lo conocía como la mejor persona que ellos podían asociarse. La mejor persona que usted puede encontrar en su vida es Jesucristo, que puede hacer la diferencia. Y ella encontró ese Jesús. Tercero, vemos que Salomé también tenía audacia espiritual o ambición. Audacity. Mira el texto que nosotros leímos en Mateo 20. Gracias por corregirme. Yo ensayé esa palabra, aquí me ayudaron y aún así no me salió bien. Se pasa con mi cerebro. Algunas cosas son buenas y otras fatal. Salomé tenía audacia y ambición. Lo dije, muy bien. Yo mismo me impresiono algunas veces. En el capítulo que leímos, Mateo capítulo 20, verso 20, fíjese lo que dice cuando ella viene atrevida con una petición. ¿Qué idea? Hay gente que tiene ideas y piensa que son fabulosas y otros mira, esta sí que ha expendido la mente. Y cuando ellos escucharon la petición de esta mujer por sus dos hijos, usted sabe el enojo, la indignación que tuvieron los demás. Mami tiene que hablar por ti. Tú no podías hacerlo por tu cuenta. Tu mamá tenía que hablar. Ellos empezaron a discutir entre ellos. Imagínense el chisme que eso empezó. Pero a ella no le importa. Ella conoce a Jesús. Ella ama a Jesús. Ella devota a Jesús. Y ella viene y dice, ella se acercó a Jesús. Lo primero que ella se acercó a Jesús. Y dice, y arrodillándose, le pidió un favor. Usted sabe alguna gente que pide un favor. Y alguna vez es como una demanda, una exigencia. Ella le pide un favor. Un chin, nada muy grande. No es muy significativo para Eva, pero para ella. ¿Y cuál es el favor que ella le pide? Jesús dice, ordena. Ella le está dando órdenes a Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos que son lindos, son cabezones, sin vergüenza quizás, pero siempre son mis hijos. Estos hijos míos, mira, estos dos hijos míos, ¿ve lo positivo? Se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice a ella, no la regaña, no la condena, no la critica, pero le dice la verdad, la corrige y le dice, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Pero vemos la actitud. Ella viene con una actitud como de adoración. Ella viene y se postra. Reina Valera dice postrándose ante él. Nueva versión dice arrodillándose. Ella viene una actitud de adoración, de humillación, de humildad. Y dice, y le ora. Segundo, adora, ora. Y le pide un favor. Y entonces ella escucha y aprende una lección. Algunas veces tenemos que hablar y otras veces tenemos que escuchar. Y ella aceptó la corrección de Jesús, que ella no sabía lo que estaba pidiendo. Reina Valera
añade una frase que no está en las versiones modernas de la Biblia. Y hay una razón por eso. No es que la otra Biblia no está mal. Es que Nueva Versión usa los manuscritos más cercanos a cuando fueron escritos. Reina Valera usa manuscritos más tarde. Por lo tanto, usamos nueva Versión Internacional. Y Reina Valera fue quizás comentario que insertó un escriba. Pero mira lo que dice Reina Valera en el verso 22. No sabéis lo que pedís. Pedéis beber del vaso que yo he... No, podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Mientras que en una versión dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? O sea, seguir a Jesús no es una vida de color de rosa. Seguir a Jesús implica que uno tiene que sufrir porque Él iba a sufrir. Y Él con su ejemplo nos iba a enseñar eso. Y Él dijo, yo voy a beber un trago bien amargo. Y el que me siga a mí tiene que estar dispuesto a aún pasar por eso y más. Tiene que estar dispuesto a morir y sufrir aquí en la tierra. ¿Usted está segura que usted quiere esto? Vemos aquí, hermanos y hermanas, que si nosotros miramos desde el punto de vista egoísta, si Salomé estaba pidiendo poder, prestigio y posición por sus dos hijos, entonces su petición atrevida hubiese sido egoísta. Pero yo creo que como madre, lo que ella está pidiendo es que sus dos hijos puedan estar cerca de Jesús y asociarse siempre con Jesús en su reino. ¿Y qué madre y qué persona no le gustaría que su familia estuviese más cerca de Jesús? Si lo miramos de esa perspectiva, lo que podemos decir es que nosotros también debemos de ser atrevidos. Nosotros también podemos decir, Señor, queremos que estas personas estén cerca de ti en tu reino. Jesús le da una explicación a ella y ella acepta la corrección. Porque Jesús le dice en los versos que no leímos, verso 25, y dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre o yo no vine para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, Jesús nos enseña la lección de humildad. Pero ojalá tuviésemos nosotros personas con audacia, eso mismo, audacia. Eso mismo, ya ustedes lo saben, audacity en inglés. Que tenga ambición, que pueda decir, yo quiero que esta persona en el nombre de Cristo pueda conocer a Jesucristo y convertirse y conocer el príncipe de la paz. Que esta persona pueda desarrollar carácter cristiano, que esta persona pueda tener una relación saludable con Dios, que esta persona pueda tener una vocación también y no importa qué trabajo haga, que lo haga siempre para la gloria de Dios, que pueda servir al prójimo, que lo haga con integridad en toda instancia. Ojalá tengamos personas que tengan ese atrevimiento ante Jesús. Para aquellos hombres que estamos aquí, nosotros podamos orar y animar a las mujeres que están aquí más allá y dejarles saber que sigan teniendo atrevimiento por Cristo. Para aquellas madres que quizás están en el cielo, que nosotros podamos recordar la bendición que fueron para nuestra vida. Para aquellas madres que están con nosotros todavía, que nosotros podamos apreciar lo que ellos han contribuido, lo que son, aunque imperfectas, pero son regalo de Dios. O para aquellas personas que tuvieron una madre que no era tan buena, y situaciones que son disfuncionales y tristes, que usted pueda aprender a soltar y a perdonar. Y decir, Dios no es solamente Padre, sino Dios es, yo soy el que soy, yo soy todo lo que usted necesita.
yo soy también madre. Dios puede ser padre y madre. Dios puede hacer todo lo que usted no ha tenido en su vida. Dios llena ese vacío. Ayer yo tuve una graduación de Yanira Colón, que se graduó lo equivalente de su bachillerato en el seminario Asbury Theological Seminary. Y a mí me gustan graduaciones, porque eso me fascina. Y no sabía cuánto tiempo iba a durar. Y allí, gracias a Dios que cuando regresé, había un evento aquí, había el Club de Oro, tenía 100 personas aquí que estaban dando comida. Y aunque yo llego tarde, siempre me tienen comida reservado. Y tenía como comida para 3 días, pero yo me lo comí en un solo cantazo. ¿Para qué esperar? Es mucho trabajo. Yo no había comido desayuno. Eso fue mi desayuno, mi almuerzo y mi cena a la misma vez y me economizo trabajo y tiempo. Vamos a salir de eso. Gracias a Dios que yo llegué tarde, siempre me tiene ahí mi comida. Ay, sabroso. Y todavía no he comido nada otra vez. Ahí. Y ya me lo comí lo de ayer, tengo que pensar a otra cosa ahora. Pero en esa ceremonia de graduación, además de honrar a Yanira, que salió con primer premio, alto excelencia, grados excepcionales. Ella no está aquí hoy, pero cuando venga le dan un aplauso, se le deja saber. Y había personas que se están graduando con su maestría, uno con doctorado. Y una persona que me llamó la atención porque es un señor bastante viejito, ancianito, que se graduó con su maestría. Y era un hombre gigante, alto. Y entonces cuando él estaba cruzando la plataforma para recibir su diploma, su hijo, que era también alto, se paró, había silencio, porque la gente aplaudía por cada persona, pero él subía y cuando está diciendo su nombre, su hijo se levanta y toma una foto y dice en medio de silencio, "Way to go, Dad." Así se hace, papi. Y todo el mundo se rieron y aplaudieron porque reconocieron que este hombre, yo no lo conozco, pero él conoce su situación. A la edad que tenía ambición, tenía que tener atrevimiento. Para él llegar a tomar una maestría, que no es fácil, a ese nivel y a esa altura de su vida, y terminarlo y completarlo, y su hijo dijo, "Way to go, Dad." Y took a picture. Y hay testigos, que estamos ahí. Hermanos y hermanas, algunas veces nosotros necesitamos cosas así en nuestra vida, que seamos nosotros atrevidos para las cosas del Señor. Yo no sé qué cosa atrevida usted ha hecho. Yo voy a confesar una situación que ocurrió cuando yo tenía 15 años. Eso me puede perdonar porque tenía 15 años, 1980 y pico. Yo fui a un viaje misionero con otro joven de la iglesia que se llamaba David, y nosotros representando a nuestra iglesia para supervisar una obra. Yo tenía 15 años, pero ya me tenía responsabilidad de adulto. Vamos a enviar a Carmelo, él es detallista, él nos va a dar un informe, un resumen de lo que está pasando allá. Y yo fui a la ciudad de Santiago, República Dominicana, y cuando estuve en esa experiencia, la primera vez que había salido del país, de Jersey City, New Jersey, llegamos a un lugar donde había pobreza extremada. Hay pobreza todavía, pero en ese tiempo me imagino mucho más. La familia que nos recibió no tenía comida y lo único que tenía era 2 huevos hervidos, boiled eggs. Y éramos 3, el misionero, David y yo. Y el misionero, como buen misionero, lo que hizo fue que tomó uno de los huevos y se lo comió él mismo, todo. Y él mismo nos sirvió, cogió el otro huevo hervido y lo partió a mitad, uno para David y el otro para mí. Un buen ejemplo misionero, así es que se hace la cosa, ¿eh? Hay algunas traumas en mi vida que todavía tengo, no lo he podido superar. Tengo resentimiento contra ese misionero, Dito. Sabiendo cómo yo como, si usted cree que yo como ahora
Usted no sabe cómo yo comía cuando yo tenía 15 años. Era más flaco de lo que soy ahora. A bottomless pit. Right? Cuando salimos de viaje, íbamos a montarnos el avión, no pudimos por varias razones. Había gente que se colocaron y aparentemente pagaron a la gente para entrar primero y nosotros estábamos atrás. Y yo no sabía que eso se podía hacer en ese entonces. Entonces ellos pagaron y se metieron y había una señora que se caiga ese avión ahora. Yo, Señor, no, no es por tanto. Entonces yo me quejé, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estuvimos aquí 3 horas, 4 horas esperando y hay gente que acaba de llegar. Y él dice, si no le gusta, no salga del país. Yo digo, yo no soy de este país. Pero no obstante, la aerolínea nos trató bien. Todas aquellas personas que no pudieron salir de viaje, nos dieron en la República Dominicana, en Santo Domingo, un hotel de 3 o 4 o 5 estrellas, algo así. Y nos pagaron y dijeron, nosotros vamos a pagarle la noche y también la cena. Yo fui al hotel, me bañé por fin con agua caliente. Y después fuimos a cenar en el hotel. Y yo aproveché de David, hay un máximo, no recuerdo cuánto era el máximo. Vamos a aprovechar, vamos a comer todo el máximo que podamos. Porque él no comía como yo. Yo dije, no importa, tú ordenas y yo después, nosotros coordinamos, pero nada se va a perder aquí. Si es $25, 24.99, porque ni $1 más vamos a darle. Entonces nos sentamos, comimos. Yo ordené un bistec, yo no me recuerdo lo que me ordenó, estábamos comiendo. Y yo noté que había un americano que tenía su plato y su ensalada y tenía un bistec que no había tocado. Y yo estaba mirando ese bistec. Y yo veía que es como, terminó. Y yo hice una petición, una solicitud atrevida. Aún con todo mi OCD, con mi limpieza y todas esas cosas, el hambre pudo más que el OCD. Yo le pregunté al americano, "Are you going to eat that steak? ¿Tú te vas a comer ese bistec?" Él dijo, "Oh, no, I'm full." I said, "I'm not. Can I have it?" "Oh, sure." Él me dio el bistec. Ahora, yo quizás estoy exagerando porque no me recuerdo. Yo tenía 15 años. Pero yo no sé si yo compartí mitad de ese bistec con David. Yo creo que no, porque mi costumbre es que... Ustedes me conocen ya. Yo no comparto mi comida ni con mis hijos cuando eran chiquitos. No, que coman ellos, pero mi plato es sagrado. Yo no recuerdo si yo compartí esa mitad, porque me recuerdo todavía el huevo de mitad que me dio ese misionero. Yo voy a aprovechar, me voy a comer este bistec. Que David, si quiere ser atrevido, que busque otra persona que esté ahí y que le pida. Alguna vez en nuestra vida, ya sea por hambre, necesidad o por otra razón, tenemos que ser atrevidos. Y esta mujer fue atrevida. Y antes de criticarla, dice, ¿qué mujer? ¿Cómo ella se atreve a hablarle a Jesús de esa forma? Nosotros podemos ver que quizá lo que ella tenía en mente era que sus hijos estuviesen cerca de Jesús, siempre en su trono, en su reino. Y aunque ellos tuviesen que beber la copa que él iba a beber, y ser bautizado en ese bautismo amargo de sufrimiento, ella decía, es mejor que ellos sufran o que pasen lo que pasen, pero que lo pasen con Jesús, que pasarlo solo. El atrevimiento de una mujer. Gracias a Dios por Salomé. Palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por mujeres atrevidas como Salomé, que siguió al maestro desde Galilea, desde el principio y hasta el final,
que no lo abandonó en los momentos más críticos y tristes y peligrosos de su vida, cuando estaba en la cruz. Cuando otros y otras pudieran señalarle y decirle: tú eres seguidora de ese carpintero crucificado. Ella no pensó en su vida, no pensó en su bienestar, pensó en el amor que le tenía a Jesús. Pensó en el amor que le tenía a sus 2 hijos, que ellos pudiesen siempre asociarse con ese Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Gracias, Señor, por Salomé, y gracias porque hay mujeres aquí en esta iglesia que son tan atrevidas como ellas. Venga lo que venga, tú le darás la victoria en Cristo Jesús. Amén. Como hacemos anualmente, yo quisiera hacer una oración especial por todas las mujeres que están aquí presentes. Que usted, si desea y puede, pasen aquí al frente y vamos a hacer una oración. No se preocupe, yo no voy a estrujarle su pelo, no voy a tocarle, no voy a echarle aceite, nada de esa cosa. Usted pase aquí con su corazón y mente abierta. Y vamos a orar. ¿Cuánto necesitamos la oración? Apéguense bien cerquita, porque hay muchas mujeres que vienen por ahí. En el primer culto tenían muchas mujeres también que vinieron buscando oración. Bueno, se nos fueron todas las flores que teníamos. Los 2 grandes cultos, los 3 grandes cultos en el calendario cristiano: resurrección, segundo, Navidad, y tercero, Día de las Madres. Pasen por aquí. Para los padres usualmente no, vamos a pescar. Algunos dicen. Pero qué bueno que nosotros podemos estar aquí, la casa del Señor, pescando almas y vidas para Jesucristo. ¿Pueden acercarse más? ¿Hay más espacio ahí? ¿Para qué? Gloria a Dios. Los hombres nos ponemos de pie, todas las mujeres, no importa madre o no madre, usted es especial para Cristo. Y aunque otros digan que no sean, pero usted sepa, escuche la voz de Jesús, que usted pueda seguirle y servirle el resto de su vida. No importa dónde le dirige. Si es en Galilea, ahí estaban. Si es en Jerusalén, ahí estaban. Si estaban en la cruz, ahí estaban. Si estaban en el sepulcro, ahí estaban. Estaba en la iglesia primitiva, día de Pentecostés, la semana que viene, ahí estaban esas mujeres. Gracias a Dios por ustedes. Oremos a Dios. Oremos los unos por los otros. Señor amado, en el nombre de Cristo, te damos gracias por este domingo. Gracias por la bendición de tener mujeres aquí presentes que hoy unen sus manos o sus corazones, Señor, para pedirte, oh Dios, que tú las bendigas grandemente. Que en su vida nunca falte el poder y la presencia de Jesucristo. Que ellos cada día puedan tener esa enorme fe como tuvo Salomé. Que ellas puedan tener esa devoción y relación especial con el Cristo de la gloria. Que ellas puedan siempre tener ambición y atrevimiento de hacer lo que tiene que hacer para el bienestar de su vida, de su familia, de su trabajo, de su organización, de su iglesia. Que ellos puedan crecer en ti y saber, oh Dios, que el Espíritu de Cristo mora en ellas. Señor, mira cualquier heridas que han tenido en la vida, que hoy, oh Dios, podemos presentarla y pedirte, oh Dios, que tú sanes esas heridas, que tú puedas, Señor, ayudarlas a tener más que victoria y ser más que vencedoras, que ellas puedan recibir, Señor, tu paz en medio de cualquier tormenta que estén pasando, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier asolamiento, Señor. Que ellas puedan saber, Señor, que tú nunca las dejas. Que tú, Señor, estás con ellas para acompañarla a través del camino. Señor, dale fuerza por este camino. Ayúdala, Señor, a beber esa copa amarga, esa copa de bautismo que Jesús le dijo a Salomé que sus hijos iban a beber.
Oh Dios, prepara nuestros corazones para que cuando venga la dificultad, la enfermedad, la crisis, el dolor, que nosotros nos mantengamos siempre cerca de Jesús, cerca de su trono, reinando con Él. Venga lo que venga. Señor, bendecimos estas mujeres para la gloria y la honra tuya. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto